Buenos días, soy la doctora Almaicela Fuentes Lara, soy residente de primer año de alergia e inmunología clínica. El día de hoy voy a exponerle dos artículos de revisión. Quiero agradecer a la doctora Rosa Ivette Guzmán Avilán por su ayuda durante la preparación de estos dos journals. El primero es un artículo de revisión sobre los biomarcadores inmunológicos en el asma grave. Este artículo fue publicado en la revista de Seminarios en Inmunología de Elsevier con un factor de impacto de 3.361. La fecha de publicación fue el 14 de noviembre del 2019 y hasta el momento lleva una citación. Su autora principal es la doctora Dharani Narendra. Ella es originaria de la India, donde obtuvo también su título médico. El programa de residencia de medicina interna lo hizo en Brooklyn, en Nueva York, y actualmente es profesora asistente de medicina en la División de los Cuidados Críticos Pulmonares, que es su principal línea de investigación, la de cuidado crítico pulmonar y medicina del sueño en el Baylor College of Medicine en Houston, Texas, en Estados Unidos. Y bueno, empezaremos diciendo que el asma ya sabemos que es una enfermedad inflamatoria. Esta enfermedad es crónica, obviamente caracterizada por una obstrucción reversible del flujo de aire y una hiperreactividad de las vías respiratorias. En los Estados Unidos, que fue donde se realizó este artículo, los costos anuales directos e indirectos del asma son de un aproximado de 80,000 millones de dólares, con alrededor de 15.4 millones de personas tratadas por asma cada año. De estos, el 50% de los pacientes tienen asma mal controlada, y esto puede ser por varios factores. Uno, el mal cumplimiento del tratamiento, el uso inadecuado de dispositivos de inhalación, la exposición continua a ciertos aeroalérgenos y también comorbilidades propias de los pacientes que se encuentren mal manejadas. Se estima que entre el 5 y el 10% de los pacientes con asma en todo el mundo padecen de una enfermedad grave y que estos van a requerir dosis altas de corticosteroides inhalados para poder lograr un adecuado control. Es por eso que también se decide fenotipar a los pacientes. Existen múltiples fenotipos y endotipos, en función de las características clínicas y también fisiopatológicas del asma. Tenemos dos importantes que son la enfermedad T2 alta y la enfermedad T2 baja o no T2. Vamos a empezar con la primera, que es la enfermedad o asma T2 alta. Esta va a ser la más importante, ya que va a representar el 60% de los pacientes con asma grave, y esto en la mayoría de los casos van a responder adecuadamente a los corticosteroides inhalados. La enfermedad se va a asociar con una mayor producción de interleucina 4, interleucina 5, pero también interleucina 13, que son importantes en la alergia y en la inflamación. Los subtipos de asma T2 altas van a ser tres, que son el asma alérgica de inicio temprano, la enfermedad respiratoria eosinofílica de inicio tardío y la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Después tenemos el asma T2 baja o no T2, que se caracteriza básicamente por la presencia o inflamación neutrofílica o la mínima de las vías aéreas, también conocida como pausigranulocítica. Existen dos mecanismos que conducen a una inflamación neutrofílica, que pueden ser dos. Uno es una respuesta inmune que se encuentra desregulada. La otra es la activación de la vía inflamatoria TH17, y de estos, en el asma T2 bajas, vamos a encontrar igual tres subtipos, que son el asma neutrofílica asociada con la exposición al humo, el asma en la edad avanzada y por último el asma de inicio tardío o asociado con la obesidad. Es muy importante que cuando nosotros evaluamos a nuestros pacientes con asma, se observe la edad de inicio en la que aparece esto, la ausencia o la presencia de atopia, las exposiciones con las que se ve relacionada, el uso de la espirometría, son muy importantes. Sin embargo, estos se pueden quedar cortos al momento de hacer un fenotipado preciso, y es por eso que surgen los biomarcadores. ¿Pero qué es un biomarcador?
Se define como una característica que se va a medir y que va a evaluar objetivamente como un indicador, ya sea de procesos fisiológicos que se encuentren normales, procesos patogénicos o evalúa respuestas farmacológicas a las intervenciones terapéuticas. Un biomarcador para el asma tiene que tener propiedades de diagnóstico, propiedades predictivas y también propiedades pronósticas. Y las características de un biomarcador ideal es que debe ser estable durante la medición, debe de medirse de una manera fácil, reflejar obviamente la fisiopatología del asma, tiene que tener alta sensibilidad y especificidad, tiene que ser reproducible en cualquier centro y también tiene que tener características pronósticas y características predictivas. Algo que no puse aquí es que también debe ser de un costo accesible y son las características que se reflejan para un biomarcador ideal. Empezaremos hablando acerca de los biomarcadores que reflejan la inflamación T2 de las vías aéreas y empezaremos hablando acerca de los eosinófilos, que recordemos que van a ser células inflamatorias que se van a incrementar en la sangre y también en las vías respiratorias en aquellos pacientes que tengan asma. En los pulmones, recordemos que los eosinófilos realizan varias funciones y una de ellas es la presentación de antígenos, pero también sirven para liberar mediadores inflamatorios y desempeñan un papel importante en la inflamación, pero también en la remodelación de las vías respiratorias. Por eso, la importancia de medirlos. ¿Y cómo lo vamos a medir? Por esputo y por sangre. Bueno, los eosinófilos en el esputo van a reflejar con una buena precisión la inflamación de las vías aéreas y a la vez van a proporcionar información sobre el fenotipo del asma eosinofílica, el pronóstico y también la posible respuesta a la terapia con corticosteroides. Cuando tenemos un valor por encima del 2%, esto va a sugerir una inflamación eosinofílica subyacente de las vías aéreas. En un estudio que se hizo por Green y colaboradores, en donde se asignaron 74 pacientes con asma que tenían asma moderada grave, se asignaron al azar a dos grupos. El primer grupo fue manejado de acuerdo con con las guías de la Sociedad Torácica Británica, y en el segundo grupo, el objetivo del tratamiento fue mantener un conteo de eosinófilos entre el 1 y el 3%. ¿Qué se observó? Que aquellos pacientes que fueron ubicados en el grupo basado en el conteo de eosinófilos tuvieron de manera significativa menos exacerbaciones y también menos hospitalizaciones durante el tiempo que duró el estudio. Pero ¿cuáles van a ser las limitaciones de este estudio? Uno, en primer lugar, pues que no va a estar en todos los centros. De hecho, se considera un estudio de centros especializados. En segundo lugar, la mayoría del personal debe de estar capacitado. Y por último, algo que dificulta la obtención, sobre todo en niños, es que algunos pacientes no van a poder arrojar una muestra de eosinófilos en esputo. Pero también hay que recordar que el esputo inducido por solución salina va a producir mejores muestras con menos contaminación de las células de las vías respiratorias que aquellas muestras espontáneas. Posteriormente tenemos a los eosinófilos en sangre. Una corte del Reino Unido en donde se incluyó a más de 130,000 pacientes con asma de cualquier gravedad, pues aquí se demostró que un conteo por encima de 400 células por microlitros se asoció a lo que ya hemos estado comentando. Mayores exacerbaciones del asma, una menor probabilidad de lograr un control y la tasa de exacerbaciones aumentó de manera progresiva cuando se aumentó el recuento de eosinófilos. Aquí les quise poner los valores. Los valores realmente van a variar según la literatura. En este journal en particular lo clasifican en leve, medio y alto. Leve cuando los valores se encuentran menos de 150, medio cuando los valores se encuentran entre 151 y 399 y alto cuando los valores se encuentran por encima de 400. Sin embargo, aunque es un buen estudio,
tiene también ciertas limitaciones. La primera es que puede estar afectada por el peso, la exposición a aeroalérgenos, el uso de esteroides y alguna infección de las vías respiratorias. También no es específica del asma, se puede elevar en otras enfermedades, tiene una variabilidad diaria y el valor de corte varía según la terapia que se esté utilizando. En otro estudio se incluyó a 12.400 sujetos de una corte y en este estudio estuvieron disponibles tanto los valores de eosinófilos en sangre como los niveles de feno. Entonces, los niveles intermedios o altos de feno y los recuentos también de eosinófilos en sangre altos por encima de 500 se asociaron a mayores ataques de asma. Y en cambio, los recuentos que se encontraban intermedios entre 300 y 500 o altos se asociaron con las visitas al departamento de urgencias. Ahora, la medición del recuento de eosinófilos en sangre sirve para todo lo que ya les comenté, pero también para seleccionar pacientes para el control de ciertos tratamientos. Por ejemplo, tratamientos anti-IL-5 que van a incluir mepolizumab, reslizumab o benralizumab, y también terapias dirigidas a las vías IL-4 e IL-5 como dupilumab. Ahora, hablando ya de proteínas que son almacenadas en gránulos, vamos a hablar de tres. En primera instancia, vamos a hablar de la proteína catiónica de eosinófilos, que es liberada por los eosinófilos una vez que ya se encuentran activados y se van a liberar en respuesta a muchos secretagogos, algunos como las inmunoglobulinas y también el complemento. Ahora, esta proteína se va a encontrar elevado en pacientes con asma, sin embargo, no es específica. Y sí va a tener propiedades pronósticas con niveles elevados con un mayor riesgo de exacerbaciones y asma no controlada. Esta es la principal desventaja, que se encuentra elevada en otras enfermedades, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades pulmonares intersticiales, infecciones respiratorias agudas, granulomatosis eosinofílica con poliangeitis y una neumonía eosinofílica crónica y también en pacientes con rinitis alérgica. Ahora, aquí tenemos otra neurotoxina, que es neurotoxina derivada de eosinófilos. También es una proteína granular que se va a liberar por el eosinófilo y la ventaja es que se puede tomar de múltiples fluidos corporales como el suero y la orina. Y los niveles de neurotoxina derivadas de eosinófilos se van a encontrar más altos en aquellos pacientes con asma grave en comparación con otros pacientes. Después tenemos el peróxido de eosinófilos, que también es un granulado que se libera por los eosinófilos activados y esta también se puede detectar sobre todo en hisopos nasales y faringios. Lo que se va a correlacionar esto es que se encuentra elevada en pacientes con asma eosinofílica mal controlada y en enfermedades alérgicas y enfermedades eosinofílicas. También van a verse disminuidos cuando se traten con productos biológicos antieosinófilos. Algo que está cobrando mucha importancia es la fracción exhalada de óxido nítrico, que si bien no se hace en todos los centros, realmente en los últimos años pues ha cobrado esta importancia. Es un mediador gaseoso que se produce sobre todo en las vías respiratorias por la óxido nítrico sintasa. Y esta se va a considerar un marcador indirecto de la inflamación de las vías respiratorias y un marcador de la inflamación T2. Cuando los niveles de feno se correlacionan con la inflamación y la eosinofilia pulmonar, se ha recomendado también como un biomarcador para ser utilizado en ensayos clínicos de asma. Un feno bajo se divide en adultos de menos de 25 partes por billón y en niños en menos de 20. Y esto se ve relacionado a una menor probabilidad de una inflamación eosinofílica o una respuesta a los esteroides. Ahora, si tenemos un feno alto, se va a dividir, a definir como más de 50 partes por billón en adultos y más de 35 en niños. Y esto se va a asociar a una mayor probabilidad de inflamación eosinofílica y respuesta al tratamiento también con corticosteroides. Se va a considerar un aumento o una disminución significativa
cuando exista un incremento, una disminución mayor del 20% o mayor del 10 partes por billón. ¿Cuáles van a ser las ventajas del feno? Uno es que es no invasivo, realmente requiere muy poco esfuerzo del paciente, identifica la inflamación de las vías respiratorias, va a predecir exacerbaciones y predice la respuesta a los corticosteroides y a los productos biológicos. La principal desventaja de este estudio es que requiere equipo especializado que tiene un costo elevado. No en todos los centros se va a utilizar. Se va a afectar por la edad, el peso, el sexo, el tabaquismo y las infecciones respiratorias, y también los niveles van a disminuir con el tratamiento con corticosteroides y productos biológicos dirigidos sobre todo a la vía de la interleucina 13. También tenemos la inmunoglobulina E sérica, que es básicamente ya la conocemos todos, va a ser una molécula clave en la patogénesis del asma atópica. Y los niveles, el aumento de los niveles se va a correlacionar con sibilancias y con la gravedad del asma en adultos y en niños. La principal utilidad clínica, pues, es que evalúa un perfil alérgico completo de nuestros pacientes. También identifica personas que se encuentran sensibilizadas a alérgenos, pero específicos, y sobre todo identifica pacientes que puedan ser candidatos para el tratamiento con omalizumab. Los valores también, al igual que los que ya hemos visto, van a ser dependientes de la bibliografía, pero en este particular, en este journal, definen leve como menos de 30, medio de 31 a 149 y alto cuando los valores se encuentran arriba de 150. Ahora, las limitaciones de la IG sérica es que se pueden ver afectadas por la edad. Su nivel realmente no va a predecir la respuesta a las terapias biológicas. También, como otras que ya vimos, no son específicas del asma y no tiene realmente ninguna propiedad farmacodinámica. Vamos a hablar de la periostina en suero, que es otro biomarcador de inflamación eosinofílica. Esta es una proteína de la matriz celular y se va a secretar sobre todo en las células epiteliales bronquiales en respuesta a la interleucina 13. Y los niveles séricos básicamente pueden ser un marcador sustituto a la actividad de la interleucina 13. Esto, básicamente la periostina, lo que puede ayudar a hacer es a contribuir a la remodelación que existe en las vías respiratorias en el asma, de ahí su importancia. Su principal utilidad clínica es que sí es un biomarcador predictivo y parecen ser estables en el tiempo en pacientes que se encuentran con asma bien controlada. Sin embargo, se puede ver afectado por la edad, puede estar elevado también en otras enfermedades y es un biomarcador independiente. Hablando de la dipeptidasa en suero o también DDP4, esta es una proteína que se va a estimular la proliferación de los músculos lisos bronquiales y va a producir básicamente la producción de fibronectina. Es importante ya que participa también en la remodelación. Lo que se ha observado es que la DDP4 se encuentra alta en pacientes, bueno, en modelos animales de ratas que fueron sometidas a exposición a alérgenos. Y en humanos, la interleucina 13 es un inductor de DPP4 y básicamente puede servir como un biomarcador de la activación de la vía de la interleucina 13. Están muy asociados. Básicamente se asocia de manera significativa con la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Pero también podemos medir los biomarcadores en casi todos los fluidos y de ahí también surgen los biomarcadores que se pueden medir en orina a través de los metabolitos urinarios. Pues LTE4 es un producto del metabolismo de cisteínileucotrienos y estos se pueden servir también como un marcador. Se van a incrementar básicamente en pacientes que tengan enfermedad respiratoria que se exacerbe por aspirina. Y van a aumentar también los niveles en pacientes que tengan exacerbaciones del asma y puede ser un marcador de susceptibilidad al tratamiento con antagonistas de los receptores de leucotrienos. Y por último, vamos a hablar de la bromotirosina y de la metabolómica,
que ambos también se producen, bueno, la bromotirosina se va a producir a partir del ácido hipobromoso durante el estallido respiratorio. Aquí en la orina se ha observado que se encuentra más alto, sobre todo en pacientes con asma alérgica, y se asocia con una limitación del flujo de aire y asma no controlada. La metabolómica también puede medirse en la orina y tiene el potencial de identificar el asma resistente a los corticosteroides, y también es muy importante porque permite diferenciar el asma y la EPOC. Ahora vamos a pasar con los biomarcadores no T2. Hay que considerar que el asma T2 baja es muy poco común, y a diferencia del asma tipo T2, esta va a representar un tercio, más o menos un 45% de los pacientes con enfermedad grave, y se va a asociar sobre todo a una respuesta deficiente a la terapia con los esteroides. Es como de sus principales características. Algo importante aquí es que realmente no existen biomarcadores de asma T2 bajos válidos en la práctica clínica, ni tampoco biomarcadores no T2 específicos, pero se pueden considerar, por ejemplo, los neutrófilos en esputo, que un recuento elevado de neutrófilos se va a asociar con fenotipos de asma más grave. Realmente no tampoco tenemos como un recuento de eosinófilos para cuándo considerarlo importante, pero se sugiere un umbral entre el 61 y 76% para considerar un recuento aumentado de neutrófilos. Ahora, aquí en este tipo de pacientes nada más hay que recordar que el asma no eosinofílica va a responder poco a los corticosteroides. En un estudio controlado aleatorizado en donde se evaluaron 55 pacientes, estos pacientes recibieron por 6 meses tratamiento con acitromicina. Realmente no se observó ningún beneficio en el tratamiento, pero sí se observó que en estos pacientes hubo una reducción significativa de las exacerbaciones y también de las infecciones del tracto respiratorio inferior. Eso fue un estudio. En otro estudio australiano, se sugirió que la respuesta a la acitromicina realmente no está influenciada por el tipo de inflamación de las vías respiratorias. Como biomarcadores séricos tenemos la interleucina 17, que se va a observar que aumentan tanto en la vía aérea y en la sangre en pacientes con asma, y se van a correlacionar con la gravedad de la enfermedad. También se ha visto que existen los niveles incrementados de interleucina 6, CXR1 y CXR2, que se van a elevar de manera significativa en pacientes con asma neutrofílica. Y otros biomarcadores que también se han estudiado, pero que realmente todavía no están bien en uso, son la mieloperoxidasa en suero y esputo, la elastasa de neutrófilos y el factor de necrosis tumoral alfa. El condensado de aliento, pues es otro biomarcador que está cobrando importancia. En particular, recordemos que todo lo que nosotros exhalamos se compone de partículas no volátiles, que son partículas que recubren las vías respiratorias. Y bueno, el análisis del condensado de aliento exhalado es uno de los métodos no invasivos que va a permitir en una sola medición medir múltiples biomarcadores y por lo tanto facilitar la fenotipación de estos pacientes. Varios biomarcadores del condensado de aliento se van a aumentar en el asma grave, sobre todo estos que puse aquí, que son el leucotrieno B4, las lipoxinas, los metabolitos del ácido araquidónico, los óxidos de nitrógeno, el amoníaco, las citocinas, el peróxido de hidrógeno, la adenosina y el 8-isoprostrano y el TNF-alfa. Aquí hay que considerar que una importante limitación es que a veces la saliva se encuentra contaminada, y también las técnicas de recolección se pueden afectar, pueden afectar las proteínas en la muestra. Realmente tiene poca reproducibilidad, y no hay como tal valores específicos o valores de referencia que actualmente se encuentren validados. Después tenemos los compuestos orgánicos volátiles del aliento, que básicamente se van a derivar de productos endógenos
del metabolismo o de fuentes exógenas como el aire, los alimentos o el agua. Y la utilidad es emergente, pero su medición no es invasiva y puede relacionarse mucho con los eosinófilos de esputo. Algo que también ha salido recientemente son los biomarcadores electrónicos de nariz o los INUS, que consisten en una matriz de sensores químicos que detectan compuestos orgánicos que están volátiles y tiene un algoritmo para el reconocimiento de patrones. Entonces, ¿cuál es la principal ventaja? Pues que es un aparato que es portátil. Tiene la tecnología de los sensores, siempre va a ir mejorando y es útil para el diagnóstico de asma y el control de la terapia inflamatoria. Su principal desventaja es el costo. Dentro de los biomarcadores de la remodelación de las vías aéreas, pues en el asma grave puede estar asociada con una obstrucción fija de las vías respiratorias y también con una hipertrofia de las glándulas de las mucosas y el músculo liso de las vías respiratorias. Ahora, existe en los pacientes con asma grave un mayor número de fibroblastos, miofibroblastos y depósito de colágeno 3 dentro de la pared bronquial y la hipertrofia de la masa de las vías respiratorias del músculo liso. Aquí algo importante es que el análisis no invasivo de biomarcadores de esputo como la metaloproteinasa de matriz, el factor de crecimiento, la galectin 3, pueden predecir la remodelación, pero realmente en estos momentos la investigación, estos están únicamente restringidos a la investigación. Y por último, quiero comentarles acerca de una proteína que forma parte del citoesqueleto, que es la esrina, que es una proteína de membrana que básicamente funciona para mantener la morfología celular y la adhesión entre cada una de las células. Y esta protege la función barrera de las células epiteliales. Lo que se ha observado es que los niveles de esrina son más bajos en pacientes con asma no controladas y en donde se va a perder esta morfología. También se ha observado en pacientes con asma mal controlados en comparación con aquellos que estuvieron bien controlados o incluso pacientes sanos. Y ahora, como conclusiones de este journal de revisión, pues ellos concluyen que la evaluación y el manejo del asma se va a encontrar cambiando, ya que recordemos que el asma pues es una enfermedad heterogénea, tanto en su presentación clínica, fisiopatológica, su curso y la respuesta a la terapia. Siempre hay que considerar que los biomarcadores deben actuar como sustitutos para reflejar estos mecanismos por los que se está produciendo la enfermedad y por lo tanto predecir el curso y la respuesta al tratamiento de aquellos pacientes con enfermedad grave. Ahora, un concepto clave que ellos que quieren que se quede como muy claro es que un biomarcador debe medirse siempre de manera fácil, debe reproducirse también de forma fácil y su medición no se debe confundir con otros factores que son propios del huésped o la presencia de comorbilidades. Vamos a pasar al siguiente journal, que habla acerca de los fenotipos y de los endotipos del asma grave. Este también fue publicado en la misma revista con un factor de impacto de 3.361. La fecha de publicación fue el 27 de agosto del 2019 y hasta el momento lleva una citación. Ambos son artículos de revisión. Su autora principal es la doctora Iona Gache, que actualmente es profesora de alergia e inmunología clínica en la Universidad de Transilvania. Ella es expresidenta de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica del año 2017 al 2019. El principal campo de investigación de la doctora Gache se centra en los fenotipos y en los endotipos del asma, la modulación inmune y también la tolerancia inmune. Ella se graduó de la Universidad de Carol Dávila. Y bueno, recordemos, ya vimos en el anterior journal que el asma es una enfermedad común, es crónica, no transmisible, pero también esta enfermedad afecta a cerca de 400 millones de personas en todo el mundo. Y básicamente la prevalencia y carga de esta enfermedad se han incrementado en los últimos años,
a pesar del desarrollo de nuevos tratamientos. La Sociedad Respiratoria Europea y la Sociedad Torácica Americana define al asma grave como aquella asma que requiere tratamiento con dosis altas de corticosteroides, pero a esto un segundo controlador con o sin corticosteroides sistémicos para mantener el control de la enfermedad, o a pesar de esta terapia, tener un asma controlada de manera pues subóptima. El manejo de asma, pues realmente sigue siendo una necesidad desatendida, sobre todo en pacientes con asma grave. Y una de las barreras, pues, es su heterogeneidad, ya que el asma grave genera es un término que puede generar características visibles variables y resultados diferentes en cada paciente. Y esto depende de los diferentes mecanismos o ya depende de los diferentes endotipos y fenotipos. Vamos a hablar primero de los fenotipos de asma grave. Tenemos 6, que son el fenotipo clínico, el fenotipo de la función pulmonar, el fenotipo morfológico o de imagen, tenemos el fenotipo inflamatorio, el molecular y por último el fenotipo del microbioma. Pero, ¿qué es un fenotipo? Un fenotipo se va a definir como el conjunto de rasgos que son visibles en un individuo y que van a resultar de esta interacción que hay entre los genes y el medio ambiente. Los fenotipos en asma grave se van a dividir en varias categorías. Uno son los rasgos tratables o no tratables, los parámetros medibles o no medibles y los predictores de riesgo o resultados relacionados con el paciente. Empezaremos hablando con el fenotipo clínico. Muchas características clínicas pues están asociadas con asma grave. La edad de inicio, el género, la raza, el tabaquismo, las comorbilidades o la falta de respuesta a los corticosteroides. El fenotipo que se relaciona con la edad cobra una mayor importancia y parece ser más relevante que los que ya mencionamos. En el estudio Biopred, los niños de edad preescolar con sibilancias de presentación grave o asma grave son atópicos y tienen una calidad de vida deteriorada que se va a asociar con un control deficiente y por lo tanto una limitación del flujo de aire. Ahora, es importante aquí considerar que la adherencia inadecuada al plan del tratamiento es un fenotipo también de desafiante del asma difícil de controlar. Es muy importante siempre apoyar a nuestros pacientes y darle la mayor ayuda para que puedan enfrentar pues todos estos obstáculos propios de la enfermedad. Dentro de los fenotipos de la función pulmonar, pues tenemos la inflamación eosinofílica y la hiperreactividad, pero realmente hay una correlación entre estas. Se observó que las intervenciones dirigidas anti-IgE y anti-LST2 alta van a reducir la eosinofilia de las vías aéreas. Sin embargo, realmente no tienen ningún efecto sobre la hiperreactividad de las vías respiratorias. Ahora, cuando se interviene el factor de necrosis antitumoral, sí se reduce la hiperreactividad de las vías respiratorias. Sin embargo, esto no tiene ningún efecto sobre la inflamación de las vías aéreas. Ahora, la hiperreactividad entonces está cobrando una mayor importancia porque parece ser un fenotipo distinto que debe abordarse de manera independiente de la inflamación de las vías respiratorias. Ahora vamos a hablar de los fenotipos morfológicos o de imagen, que utilizando un sistema de puntuación para cuantificar los tapones de moco con tomografía computarizada, se demostró que entre mayor cantidad de mocos, se ha relacionado con una mayor gravedad de la obstrucción de las vías respiratorias, obviamente porque los mocos producen obstrucción. Y dentro de los fenotipos inflamatorios, realmente aquí cobra una importancia la introducción de la inflamometría de esputo inducido para guiar sobre todo decisiones clínicas y para estimar un riesgo futuro. A través del recuento diferencial del esputo se ha permitido identificar 4 fenotipos inflamatorios, que son el eosinofílico, el neutrofílico, el mixto y el pausinogranulocítico. Sin embargo, ¿cuál es la principal desventaja de la inflamometría?
es que no siempre refleja un mecanismo patogénico subyacente, y también hablábamos acerca del costo y de que solo se utiliza en ciertos centros especializados. En los niños con asma grave que se encuentran resistentes a la terapia, se observó que pues, la eosinofilia de las vías respiratorias resistente a los esteroides tuvo muy poca evidencia de asociación con la citocina T2. Y en adultos, el transcriptoma del esputo con asma grave se asoció sobre todo con un aumento de la expresión de los genes involucrados en las vías metabólicas o moduladas, sobre todo por la interleucina 6, ubiquitinación y también la función mitocondrial. Hablando de los fenotipos moleculares, Woodruff clasificó el asma en función de la expresión alta o baja de los genes inducibles. Esta clasificación se validó mediante el uso de PCR cuantitativa, básicamente para generar una métrica compuesta en la expresión del gen de citocina T2 en las células del esputo inducido de la media del gen T2 o T2GM. Se observó que los valores de T2GM aumentaron en pacientes asmáticos y se mantuvieron altos después del uso con triamcinolona intramuscular. Ahora, también los pacientes con asma T2 alta resistente a los esteroides eran pacientes más grandes y tenían más asma grave. Y también en el asma T2 alta resistente a los esteroides se predijo por los recuentos de eosinófilos en las células sanguíneas, pero esta predicción solo fue para pacientes que tuvieran un índice de masa corporal menor de 40. Hablando de los fenotipos del microbioma, pues las vías respiratorias superiores, los microbiomas pulmonares e intestinales son factores que pueden fungir como factores protectores o factores de riesgo para el asma grave. Sobre todo, los elementos que van a cobrar mayor importancia son la diversidad y la riqueza de los taxones y también la interacción de estos con el sistema inmunitario. Aquí el microbioma intestinal afecta aún más el riesgo de asma a través de productos metabólicos como la histamina o los ácidos grasos de cadena corta. Ahora, en el asma neutrofílica se va a caracterizar porque la microbiología de las vías respiratorias es menos diversa y también es diferente. Existe sobre todo una mayor abundancia de taxones patógenos y de streptococos, gemelas o porfiromas reducidos. Y aquí el predictor más fuerte de la composición del microbiota va a ser la proporción de neutrófilos en el esputo. Y ahora vamos a hablar acerca de finalizando los fenotipos de los endotipos de asma grave. Tenemos el tipo T2 alto, el tipo T2 y el tipo mixto. En el asma grave tipo T2 alta, pues aquí van a entrar unas células que son las células linfoides innatas, sobre todo las del grupo 2, que van a ser la población que está predominante en los pulmones. Las células innatas tipo 2 cada vez son más estudiadas y cada vez son más reconocidas como controladores claves en la inflamación T2, y se observa que están elevados en patologías como asma, en rinitis alérgica, pero también en rinosinusitis crónica con pólipos nasales. Y aquí nada más hago un hincapié en que la vía T2 relacionada con las células innatas tipo 2 es resistente a los corticosteroides, y esto sugiere aún más su implicación en el asma grave. Hablando del asma grave tipo T2 baja, tiene una mayor gravedad, y esto sobre todo se debe a la remodelación que existe en la vía respiratoria. También les va peor en cuanto al tratamiento. Aquí actúa la interleucina 7, que es un factor de riesgo independiente para el asma grave, que también va a afectar la remodelación. Y por último, el factor de crecimiento transformante beta 1, que al igual que la interleucina 7, están muy implicadas en esta remodelación en este tipo de asma en particular. Y tenemos los endotipos mixtos de asma grave. Tenemos como los tres más relevantes, que son el asma T1, T2 y el asma T2, T3.
que estos se van a relacionar con la gravedad del asma y con la resistencia al tratamiento, también con los corticosteroides. Tenemos el asma TH2, TH17 alta, que en esta se va a encontrar que se van elevados la interleucina 1 beta, la interleucina 6, la interleucina 23, el C3 alfa y el amiloide A en suero. En el asma TH2, TH17 baja, también relacionado con el asma neutrofílica o pasinflamatoria, se ha correlacionado con mieloperoxidasa, interleucina 8, interleucina 1 alfa, interleucina 6 y factores de crecimiento. Ahora, dentro de las vías patógenas compartidas, pues aquí es importante señalar que se han hecho estudios con gemelos y estos realmente lo que hacen es estimar la variabilidad fenotípica en la gravedad del asma. Aquí se ha observado que el 25% de esta variabilidad está determinada sobre todo por factores genéticos y en menor medida está determinada por factores ambientales, por factores psicosociales, pero también por rasgos de comportamiento y las comorbilidades que se van a ir presentando a lo largo de la vida de este tipo de pacientes. El estudio más reciente, donde se asoció todo el genoma con la gravedad del asma, se realizó en más de 57,000 individuos y ahí se describieron pues todos los genes que ya conocemos, pero también se encontraron tres que son GATA3, MUC5AC y KIA1109. También otros locus de interés notables incluyen el RAD50 interleucina 13 en el cromosoma 5Q y que ha cobrado una mayor importancia en los últimos años, que es el ORMDL3 en el cromosoma 17Q. Y vamos a hablar de que los polimorfismos de locus 17Q21 ORMDL3 van a conferir una mayor susceptibilidad genética al asma de inicio en la infancia. Ya lo habíamos comentado en un journal previo, que básicamente este tipo de polimorfismo incrementa las infecciones respiratorias, sobre todo por virus, y en especial el rinovirus humano tipo C. Esto va a traer como consecuencia una mayor gravedad de la enfermedad y también un mayor incremento en la frecuencia de las exacerbaciones. También las interacciones con el entorno son muy importantes. En dos poblaciones de inuits que residen en el occidente de Dinamarca y en el área rural de Groenlandia, se observó que las variantes genéticas en ORMDL3 y la función pulmonar pueden estar moduladas o pueden estar relacionadas por el lugar de residencia, o sea, también influyen otros factores para su desarrollo. Y hablando de los exosomas, pues todos los tipos de células involucradas en la patogénesis de asma grave producen y secretan exosomas. ¿Pero qué son los exosomas? Pues los exosomas contienen proteínas, ácidos nucleicos, también contienen citocinas y factores de crecimiento, y entonces son importantes para modular la respuesta inmunoinflamatoria que existe en el asma grave. Ahora, es importante comentar aquí que IL-13 va a promover la producción de exosomas, pero también los exosomas nos van a servir como un buen biomarcador porque son fáciles de recolectar en los fluidos del cuerpo y pueden utilizarse de esta manera como biomarcadores no invasivos. Hablando de los endotipos metabólicos, pues hay que recordar que la obesidad es una pandemia mundial que ha incrementado también en los últimos años. Su prevalencia, de hecho, se ha triplicado en las últimas 2 décadas y se asocia este tipo de fenotipo con una asma difícil de controlar. ¿Qué es lo que pasa en la obesidad y en el asma? Bueno, primero hay un cambio en la anatomía, un impacto en la geometría de las vías respiratorias que va a provocar que los asmáticos obesos respiren a bajos volúmenes pulmonares. También hay el tipo de inflamación neutrofílica con capacidad de respuestas reducidas a los corticosteroides, va a cobrar mayor importancia en este tipo de endotipos, y la inflamación sistémica de interleucina 6 y las características clínicas de la disfunción metabólica van a ocurrir con mayor frecuencia en este tipo de pacientes.
De ahí que también nosotros hagamos mucho hincapié en el control de peso de estos pacientes. La remodelación de las vías respiratorias va a ser un proceso que es muy importante, pero esto va a ocurrir como consecuencia de estas lesiones repetitivas y se va a caracterizar por cambios profundos en la reorganización, no solo a nivel de las células, sino un poquito más adentro, a nivel de la molécula del tejido pulmonar. Y esta es de particular importancia porque nos ayuda a comprender cuáles son los mecanismos que se ven involucrados en esta remodelación de las vías respiratorias. Ahora también, ¿qué puede afectar al asma grave? Pues una resolución defectuosa de la inflamación. Una inflamación persistente y sin resolución va a contribuir al asma grave. Y hay la abundancia de mediadores por resolución especializados, sobre todo como lipoxina, A4 y la proteína D1, no van a estar adecuadas en el asma grave. De hecho, hay un aumento de la proporción de amiloide sérico que puede ser un indicador de respuestas de una resolución que es inadecuada. Y entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Medir esta relación de amiloide sérico LXA4, porque puede servir como un biomarcador para seleccionar pacientes para farmacología dirigida. Sin embargo, aunque hay farmacología que está en estudio, pues todavía no sale realmente nada específico para resolver este tipo de lesiones. Ahora, las fugas también de la barrera epitelial deficiente pues son importantes y aquí cobra mayor relevancia la esrina. En el último journal hablamos de la esrina, que es una proteína de la membrana del citoesqueleto que mantiene esta morfología celular y la adhesión de las células. Bueno, la interleucina 13 es liberada por las células linfoides innatas y va a interrumpir de manera directa estas uniones entre las células epiteliales de las vías respiratorias. Esto al interrumpirse induce fugas y disminuye la expresión de la morfología celular. Ahora, los niveles de esrina van a disminuir en el suero y en el asma de los pacientes que se encuentran no controlados y parcialmente controlados. Y esto se va a correlacionar con una función sobre todo pulmonar baja. Las anomalías en la mucosa tenemos que la capa mucosa viscosa es producida por las células caliciformes y es un mecanismo de defensa fisiológica. Aquí tenemos que las mucinas se secretan a una tasa de referencia baja y una tasa alta que es estimulada. La secreción basal es la principal responsable de la eliminación de partículas inhaladas y de patógenos, y la secreción estimulada induce una obstrucción de las vías respiratorias que atrapa de forma protectora el mintos o cualquier microorganismo que viaje a través del pulmón, pero también se secretada con la patología del asma. La sobreproducción de mucina en las vías respiratorias pues se va a asociar con una mayor morbilidad y una mayor mortalidad en pacientes con asma a través de la limitación del flujo aéreo. Y esta sobre todo va a incrementar las exacerbaciones graves del asma y va a contribuir a esta función deteriorada que de por sí ya se encuentra en estos pacientes. Una expresión que se encuentra aberrante de mucina es la obstrucción, es la responsable de la obstrucción de las vías respiratorias, pues porque se está produciendo moco constantemente. De aquí, MUC5AC es la principal mucina de los epitelios de las vías respiratorias. La exocitosis de mucinas requiere de proteínas de andamiaje y de aquí MUN18 es la que nos va a ayudar. En el ser humano hay 3 tipos de proteínas de andamiaje MUN18 que son A, B y C. La MUN18A tiene el papel principal en la secreción basal de mucina. MUN18B también participa en la secreción de mucina, pero estimulada, y MUN18C pues no funciona en la secreción de mucina. Y aquí lo que se ha observado es que la eliminación de MUN18B en un modelo de asma alérgica redujo esta producción de moco, por lo tanto, la oclusión de las vías respiratorias y por lo tanto mejoró esta resistencia del flujo de aire. Después tenemos las anomalías del músculo liso de las vías respiratorias.
que el aumento de la masa y las modificaciones fenotípicas son una característica muy importante de la remodelación que van a ocurrir en el asma, sobre todo inducida por un proceso inflamatorio. Esto puede deberse sobre todo a la producción de las vías aéreas con miofibroblastos y un aumento intrínseco en la expresión de este polimorfismo que ya habíamos comentado, ORMDL3, puede inducir a un aumento de la proliferación y contractilidad del músculo liso. La migración sobre todo de estas citocinas para que se produzcan las anomalías del músculo liso, pues se ven implicadas interleucina 13, TNF-alfa y citocinas asociadas a TH17 y también las alarminas. Aquí la única terapia para atacar las anomalías del músculo liso pues es la termoplastia bronquial, pero realmente son muy poquitos los centros que se utilizan y todavía está en proceso de investigación. ¿Cuáles serían los nuevos objetivos? Pues la terapia biológica nebulizada, que lo que se ha visto es que en un modelo animal reciente se evaluó fragmentos nebulizados de anticuerpos monoclonales en anti-IL-13. Estos tienen la finalidad, sobre todo, de llegar a esos bronquiolos terminales y reducir la inflamación que existe ahí. Lo que se observó es que se demostró una reducción en la respuesta alérgica de las vías respiratorias y esta respuesta fue bien tolerada. Como conclusión de este artículo, la forma actual de administrar medicamentos y encontrar una cura para el asma grave es a través de todos estos mecanismos, bueno, esta comprensión de los endotipos y de los biomarcadores. Como conclusiones personales del primer journal, es importante considerar que las estrategias que actualmente tenemos para el manejo del asma pueden incluir sobre todo el uso de biomarcadores para el fenotipado y la toma de decisiones terapéuticas en estos pacientes que son difíciles de controlar. Y es importante que conozcamos la fisiopatología del asma para desarrollar o también para recomendar probables marcadores con mayor especificidad para nuestros pacientes. Como conclusiones personales del último journal, es muy importante considerar que en niños y en adultos se pueden describir distintas formas de presentación del asma. Todas van a tener características clínicas funcionales, anatomopatológicas, respuesta al tratamiento y pronóstico que pueden ser diferentes no solo en la edad, sino también con cada individuo. Y el asma se reconoce actualmente como una enfermedad heterogénea, de ahí su complejidad de tratarla. Es provocada también por la interacción entre esta regulación epigenética y la exposición ambiental. Y por último, el reconocimiento de los fenotipos y los endotipos va a permitir diseñar un esquema de tratamiento personalizado y identificar pues cómo le va a ir mejor a nuestro paciente, dar una terapia más dirigida. Gracias.